Hola chicos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Les saluda profesor Abner Bala. Bienvenidos al canal Historia GT y al curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Espero que hayan tenido una semana de descanso, que hayan podido recobrar energías, entusiasmo, ¿verdad? En la semana de vacaciones. Y pues el mes de junio es un mes muy importante y de muchos hechos históricos en la historia guatemalteca. Iniciamos con nuestra clase de hoy, dictaduras en Guatemala durante el siglo XX. Bueno, recuperemos la memoria histórica. Vivir bajo una dictadura significa perder los derechos más elementales, los derechos constitucionales, ¿verdad? Que se interrumpen. Podemos ver en esta imagen, antes de continuar, tenemos la fuente al rey Carlos, que hoy se encuentra en Plazuela, España, y de fondo tenemos a la Catedral Metropolitana, ¿verdad? En la zona 1. A finales del siglo XIX, los gobiernos liberales impulsarán cambios económicos, la intervención extranjera y explotación campesina. Recordemos que en la clase anterior vimos sobre los gobiernos liberales, ¿verdad? Sobre los conservadores y liberales y que los liberales llegan al poder en 1871 con la reforma liberal y finaliza esta etapa de gobiernos liberales hasta 1944. La característica importante de los gobiernos liberales va a ser impulsar la economía, pero a base de explotación y también a la invitación de empresas extranjeras donde prácticamente les van a concesionar o les van a regalar, digamos, va tierras y van a ser grandes productores y que a Guatemala pues no le daba, no era recíproco ese beneficio económico, ¿no? Sino que era para unos pocos. Se impulsa lo que es la Unit Fruit Company, ¿verdad? O la UFCO, también se va a crear los ingenios, también azucareros y también el café. O sea, estas tres industrias van a ser importantes y Guatemala se va a trabajar se va a fortalecer en el monocultivo, pero bajo explotación. Libros y sociales lo vamos a utilizar, por favor, y necesito que ustedes, luego de ver el video, puedan tener una pequeña lectura en las páginas 110, 111, 116 y 117. Estas cuatro páginas, solo lectura. Las páginas de trabajo son las 118 y 119. Ustedes trabajarán estas páginas, le tomarán foto y me la enviarán junto con su tarea. Pueden ver una imagen ahí sobre los golpes de estados apoyados por Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Guatemala está dentro de este listado, ya que Guatemala se va a dar un golpe de estado gracias a Estados Unidos y la CIA en 1954. Verá que llega el dictador Carlos Castillo Armas y logran el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Y ahí podemos ver la lista de países donde Estados Unidos preparó, capacitó y financió estos golpes de estados y estableció caudillos o dictadores que pues por muchos años atemorizaron, cometieron crímenes de lesa humanidad y hubieron violaciones a los derechos humanos. Bueno, páginas pendientes, la próxima clase que no podemos perdernos, que es la sobre la Revolución de Octubre, pero no vamos a profundizar porque es un tema que en lo personal me encanta hablar sobre la Revolución de Octubre, sobre la década democrática, sobre la primavera democrática que vivió Guatemala y que tenemos grandes beneficios producto de esto, ¿verdad? Entonces, la página de la 112 a la 115 la trabajaremos después. Bueno, empecemos con el primer dictador, Rafael Carrera y Turcios. Hay un error ahí, me disculpo. Es el quinto presidente de la República de Guatemala. 30 años va a ser interrumpidos, pero pues va a sumar 30 años que estuvo en el poder. Se le conoce como el periodo de los 30 años. Es un gobierno dictatorial, ya que pues él manejaba la política del país a su beneficio y como siempre, ¿verdad? Ustedes siempre son los beneficiados son pocos y no la mayoría. Es el único presidente vitalicio, ¿verdad? Que se le otorga ese título. El Congreso le otorga el título de presidente vitalicio, o sea que iba a ser presidente hasta que muriera. Llega a la presidencia por un golpe de Estado. Ojo, todos los dictadores tienen la particularidad de que llegan al poder no por elecciones democráticas, porque por eso se llama dictador, porque rompen el orden constitucional, rompen el orden democrático y llegan al poder gracias a un golpe de Estado. Tenemos a Jorge Ubico Castañeda, es el presidente número 16, él está en el poder 14 años, es un gobierno dictatorial también, es uno de los gobiernos que también era muy drástico en sus políticas,
no permitía críticos, no permitió ni una manifestación, tenía los famosos orejas, ¿va? Todo aquel que hablara mal del presidente pues era condenado al muro del fusilamiento. Entonces había una serie de violaciones a los derechos humanos. Llega el 14 de febrero de 1931 al poder y renuncia el 1 de julio de 1944, ¿verdad? En junio, el mes de junio en la historia guatemalteca es un mes muy importante porque en junio, gracias a la primera manifestación y una manifestación masiva de campesinos, maestros, estudiantes, trabajadores, pidiendo la renuncia del presidente Jorge Ubico Castañeda. Eso sucedió el 24 de junio, ¿verdad? Ese día muere en la manifestación la maestra María Chinchilla y por eso a partir de ahí, el 25 de junio se conmemora el Día del Maestro. El maestro ese luchador, el maestro que eh, vela, ¿verdad? O que participaba en las manifestaciones, en este caso de María Chinchilla, ¿verdad? Por un cambio social, por un cambio de gobierno distinto, ¿verdad? Justo, que fuera para todos, para un beneficio para todos. Entonces es impresionante la labor del maestro guatemalteco, un maestro luchador y que tenemos muchos mártires, maestros, ¿verdad? Que perdieron la vida durante pues manifestaciones, durante el conflicto armado interno y muchas cosas más. A Ubico en la cultura popular se dice que los tiempos de Ubico eran mejor porque no había violencia, pero es importante mencionar que durante el gobierno de Ubico la gente vivía atemorizada, o sea, no había seguridad, sino había temor, ¿verdad? Porque había ley de la vagancia, ley de trabajos obligados. Se le atribuye, y es importante, pues, y es de reconocer que él construyó grandes edificios hoy históricos y de mucha importancia en Guatemala, por ejemplo, el Palacio Nacional, que le llaman en historia del arte, le dicen el gran guacamolón, le dicen, ¿verdad? Porque usted ingresa y va a encontrar de todo, va a encontrar barroco, renacentista, grecorromano, o sea, una mezcla de arte, entonces no es un arte definido. También él construye el edificio de correos, los salones de baile, que en la zona 3 que luego durante los gobiernos de la revolución los convertirán en museos, ¿verdad? En la zona 13, el edificio de la policía, que hoy es el edificio de gobernación. Entonces, así muchos edificios monumentales, ¿verdad? Pero que no respondían a la necesidad. Por ejemplo, en la manifestación del 24 de junio de 1944, la gente decía, queremos pan y edificio no queremos, ¿verdad? Entonces, era una demanda porque pues, se estaba gastando eh, en edificios cuando la población pues necesitaba alimentarse, ¿verdad? Y eso, vemos esa acción en los políticos hasta el día de hoy, ¿verdad? Que hacen obras estéticas, obras pequeñas para que la gente vea, pero no resuelven problemas estructurales, ¿verdad? Problemas que definitivamente necesita la población, y en este caso la población guatemalteca, ¿verdad? Bueno, sigamos pues. El presidente número 14 de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, él llega al poder, ¿verdad? 22 años, él modifica la constitución para poderse reelegir y en su gobierno pues le da entrada, le da la bienvenida a la Unit Fruit Company. Por favor, grabémonos este nombre, que este va a ser en la historia guatemalteca, digamos, un enemigo a la democracia, un enemigo a la revolución, ¿verdad? Porque la Unit Fruit Company durante el gobierno de la revolución se ve amenazados sus intereses económicos y que los dueños eran nada más y menos que congresistas de Estados Unidos y el mismo presidente de aquella época de Estados Unidos, o sea que vean intereses netamente económicos. El presidente Manuel Estrada Cabrera, él pues en 1920 se va a dar un derrocamiento, ¿verdad? Debido a que pues se le acusaba que él padecía de demencia, ¿va? Decían el presidente loco o el loco, ¿va? O los fantasmas que atormentan al presidente y todo eso. Y vamos a ver más adelante que un escritor guatemalteco va a narrar la historia y el tiempo en que él vivió, que cuando era niño y joven, ¿verdad? Adolescente, durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera y también durante el gobierno de Ubico. Carlos Castillo Armas, presidente número 28 de Guatemala, él llega al poder gracias a un golpe de Estado, ¿verdad? Él con,
junto con la CIA y algunos mercenarios, van a darle golpe de estado al presidente Jacobo Arbenz Guzmán, y que Arbenz va a renunciar en junio también, precisamente en junio del 54, él lo obligan, ¿verdad?, a renunciar. Hay un libro que se llama La Esperanza Rota, de Piero Gleijeses. Ahí se menciona, hay un capítulo se menciona, ¿verdad?, que dice por qué Arbenz no se armó, por qué Arbenz no luchó eh, contra Castillo Armas y contra la intervención yanqui. Pero acordémonos que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era una potencia militar y Guatemala pues no podía competir, entonces no se podía, ¿no? Yo creo que Arbenz contempló que iban a ser pérdidas tanto de soldados guatemaltecos y de vidas y de guatemaltecos, ¿verdad? Entonces decidió mejor renunciar, ¿verdad? Y sí que fue una decisión que tal vez se cuestiona hasta el día de hoy, pero considero que fue la más prudente, a diferencia de Salvador Allende, ¿va? Un presidente de Chile que él sí no quiso renunciar y pues vilmente lo asesinan, ¿va? Lo bombardean el edificio donde él se encontraba. Entonces vemos que Estados Unidos pues no vive una democracia como tal, ¿verdad? Entonces es importante entender esta intervención yanqui, ¿verdad? Que hay otro político guatemalteco también, Alfonso Bauer Páez, ¿verdad? Él fue diputado, él fue también ministro de Economía durante el gobierno de la Revolución y él decía, ¿va? Ahí tiene un libro que habla sobre la intervención yanqui en Guatemala, que Guatemala siempre ha sido parte de, digamos, como que la finca, ¿no?, de Estados Unidos, donde ha hecho sus experimentos, donde ha capacitado, donde Estados Unidos, ellos participan en la formación también de aquí en Guatemala anticomunista, ¿va? Entonces, este discurso, ¿va?, de los comunistas que van a invadir Guatemala no es nuevo que lo volvamos a escuchar de vez en cuando, pero en Guatemala ni en ningún país se ha desarrollado un comunismo como tal. Ha existido un comunismo primitivo, como lo plantea Marx, ¿va? Pero no hemos desarrollado un comunismo en ningún país, ¿verdad? Cuba no es comunista al 100%, tiene rasgos comunistas, ¿verdad? Pero si comparamos a Cuba con Guatemala, pues Cuba está en mejores condiciones, ¿verdad? Bueno, y por último tenemos a José Efraín Ríos Montt. Es el jefe de Estado número 38, ¿verdad? Él llega por una junta militar, él da un golpe de Estado a un presidente constitucional en 1982 y llega al poder y pues finaliza en 1983. Durante su periodo, que fue un periodo, digamos, muy corto, ¿verdad? Es el último dictador, digamos, de Guatemala. A él se le atribuyen masacres, ¿verdad? Masacres en Guatemala. Se le acusó también un juicio histórico y muy importante en la historia guatemalteca, el cual pues a él se le condenó de violaciones y de hechos de lesa humanidad, ¿verdad? Delitos de lesa humanidad, pues de genocidio, ¿verdad? Entonces tuvo una campaña de en contra, ¿verdad? Que no, en Guatemala no hubo genocidio, pero los datos contradicen a eso, ¿verdad? Porque sí hubo genocidio. Es un tema muy delicado, la verdad, es un tema que cuesta un poquito tal vez introducir o profundizar porque pues hay muchas opiniones, ¿verdad? Y definitivamente en sus hogares puede hacer que algunos digan no, no hubo genocidio o sí, ¿verdad? No es entrar en conflicto, sino que al contrario es buscar un punto de enfoque y analizar, ¿va?, los datos históricos. Mucha gente dice, no, es que la guerrilla cometió también delitos, también hubieron masacres. Sí, pero la guerrilla eran soldados, eran guatemaltecos, eran patojos, ¿va?, que ahí se vivían en las montañas, que se organizaron. Pero a diferencia del ejército, es una institución del gobierno para proteger al gobierno, ¿verdad? Y eliminaron, asesinaron, desaparecieron a civiles. Y ese es el delito, ¿verdad? A eso se condena. Que, claro, definitivamente hubieron enfrentamientos entre guerrilleros y militares, pero ¿por qué eliminar, por qué asesinar a gente civil, ¿va? Que sus únicas armas eran machete, un asadón a los campesinos, ¿verdad? Los crímenes, por ejemplo, en las dos R's, las fosas comunes que se han encontrado, y a los miles de desaparecidos que aún están ahí, ¿verdad?, en el olvido, y muchas familias aún siguen con la esperanza de buscar, de encontrar a los restos. Y en Guatemala tenemos un instituto, el Instituto de Antropología Forense, es el que se encarga de darle continuidad a eso, ¿verdad? Entonces, en
En Guatemala, en febrero se conmemora el Día de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que en Guatemala tenemos muchas personas desaparecidas y que es importante que no olvidemos eso, ¿verdad? Nosotros que trabajamos y estudiamos en la zona uno hemos visto más de una ocasión paredes con fotos, ¿va? O imágenes de personas ahí, se busca, ¿va? O luego desaparecido en tal año, ¿va? Se lo llevaron en 1980 y tantos, ¿va? Fue a trabajar y ya no regresó. Así desaparecieron maestros, estudiantes universitarios, sindicalistas, estudiantes normalistas, ¿verdad? De la Queche, del Central, antropólogos, por ejemplo, está Mirna Mac, una antropóloga guatemalteca que pues ella también durante el conflicto armado pues es capturada y la encuentran a los días pues asesinada, ¿verdad? Entonces, el mismo Monseñor Gerardi, ¿verdad? Juan Gerardi, él viene y escribe un libro sobre el REMI, Guatemala Nunca Más, denunciando estos delitos, denunciando esta violación, lo que estaba haciendo el gobierno de Guatemala, el Estado Mayor, elementos del ejército. Y a los 2 días de la publicación de ese libro, que ese libro se va a publicar en Catedral Metropolitana, se le va a dar una copia también a la Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú, y a los 2 días lo asesinan, ¿verdad? Vilmente, a Monseñor en su residencia. Y vemos estos hechos que sucedieron durante el conflicto armado, que lo vamos a profundizar más adelante. Pero es importante mencionar que Ríos Montt durante su gobierno o durante su mandato fue muy corto, pero fueron donde se cometieron los hechos o las masacres más grandes, ¿va? En Guatemala y que no podemos olvidar, no podemos condenar al olvido este hecho histórico. ¿Y por qué es importante no olvidarlo, profesor? Para no volverlo a cometer, para que nosotros y las futuras generaciones estén conscientes, ¿verdad? Que no podemos permitir que se violente la Constitución, que se violente el orden constitucional y aún la vida humana, ¿verdad? Que es sobre todo lo más importante de nuestros hermanos y hermanas guatemaltecos. Así que es un tema un poquito delicado, pero yo respeto definitivamente la opinión. No hay que generalizar, ¿va? Que todos los del ejército en esa época participaron en masacres, porque no es así, ¿va? Yo conozco a varios que pues no participaron en estas masacres, pero a los que sí fueron, que pues la justicia los alcance, ¿verdad? Y hay varios documentales en YouTube, pueden buscar, hay un video, una película, se llama La Tierra Tiembla, donde sale el mismo Otto Pérez Molina también, expresidente de Guatemala, ¿va? Conocido como Tito Arias, ahí participaba en estas aldeas modelos allá en Quiché, donde el departamento de Quiché fue uno de los más digamos, golpeados por el conflicto armado interno, pero es parte de nuestra historia, ¿verdad? Es parte, y algunos libros y algunos profesores, algunos centros educativos dicen no hablemos de eso, ¿va? Porque eso ya es resentidos sociales. No, eso es parte fundamental y no podemos olvidar. O sea, nuestra historia no podemos borrar 36 años y ocultarlos y no, debemos de conocer nuestra historia. Muy bien. Bueno, dictaduras. Vamos a ver 4 aspectos. La política son políticas dictatoriales donde rompen el orden democrático y modifican leyes para su beneficio, lo que le llamaba la reelección. En Guatemala, por eso no existe reelección. Sociedad, toman acciones de represión a la población, limitando la libre expresión y organización social. Cultura, las presentaciones son herramientas de comunicación que pueden usarse en demostraciones, informes, etcétera, obras de teatro, canciones. Por ejemplo, en América Latina tenemos canciones de protesta, ¿va? Entre ellas Mercedes Sosa, está otro Víctor Jara, Silvio Rodríguez y otros, ¿verdad? Que tocan trova, cantan trova, pero en sus canciones también van denunciando estas injusticias sociales, ¿verdad? Lo que les decía de sociedad, por ejemplo, ubico en la segunda vez que se reelige, que son las elecciones democráticas, entre comillas, casualmente solo él participa, no hubiera un contrincante, ¿verdad? Solo él fue el candidato, entonces imaginémonos, ¿va? En unas elecciones que solo haya un candidato y los demás no quisieron, sí habían, pero no pudieron participar por represiones, por amenazas, entonces no es democracia, ¿verdad? No son elecciones justas, ¿verdad? La cultura, lo que les decía, las obras de teatro y la literatura, que más adelante vamos a mencionar un personaje que usó la literatura como una espada poderosa, ¿verdad?
Y la personalidad de estos dictadores es, les gusta alimentar el ego, oculto a su propia figura, publicidad en torno a su imagen, ¿verdad? O sea, aquello de que alabemos al gran señor, ¿va? Al presidente, que el mejor, que esto y todo. Por ejemplo, Jorge Ubico, cada vez que era su cumpleaños, ¿va? En noviembre, organizaba desfiles, ¿va? Manuel Estrada Cabrera, las fiestas de Minerva, ¿va? Que iban en torno a su cumpleaños, ¿va? Un desfile, y ahí en el templo de Minerva, que está allá en la zona 2 bueno, que estaba, ¿verdad? Que ahora ahí está el diamante de béisbol, ahí llegaban todos los estudiantes, ¿verdad? Y era una semana donde todos tenían que estar alabando al dictador, ¿va? El mismo Ubico, por ejemplo, 1931-32, él se declara, ¿va? Así públicamente que era, digamos, simpatizante de las políticas de Hitler, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala hubo un desfile donde elementos del ejército alemán participaron en ese desfile, ¿verdad? Entonces, vemos cómo estos dictadores admiran a otros dictadores, ¿verdad? Bueno, lo que les hablaba del arte y la literatura, el señor presidente. Me imagino que ustedes, a más de alguno ya han leído o sus papás han leído este libro, una novela guatemalteca que para mí es una de las mejores. Se ha comparado con Cien años de soledad de García Márquez, ¿verdad? Pero aquí tenemos nuestro premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Es una novela, logra relatar la forma de gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera en la década de los 20 y se puede apreciar elementos históricos con la cual ganará el Premio Nobel de Literatura. Si ustedes leen y comparan, por ejemplo, un libro de historia del gobierno de Manuel Estrada Cabrera con la literatura, con la novela del señor presidente, y son meticulosos, pueden darse cuenta de aspectos donde viene y critica, ¿verdad? Donde está lanzando esa crítica, esa sátira envuelta en la literatura, envuelta en la novela y está relatando lo que pasaba con el loco, ¿verdad? El presidente, ¿verdad? Que así era el apodo que se le tenía a Manuel Estrada Cabrera. Luego de la publicación, Asturias estuvo varios años en el exilio, ¿verdad? Participa, tuvo un cargo durante el gobierno de Ubico, durante el gobierno de la Revolución también tuvo un cargo, ¿verdad? Pero luego de la contrarrevolución, después del golpe de Estado, fue uno de los que también sale de Guatemala, ¿va? En exilio. Entonces, esto es parte también de nuestra historia. Bueno, materiales de clase, van a necesitar su computadora, tablet o celular, libros de texto, el libro de sociales y cuaderno o libreta de apuntes. Muy bien, ¿cómo estamos estudiando la historia? Ustedes comprenderán desde la primera unidad, con los primeros videos, los primeros temas, venimos viendo la cronología, a cómo se va formando, cómo se clasifica la historia, para ir como que teniendo una base, porque esto nos va a servir de aquí en adelante, quinto y sexto, y les aseguro que toda su vida. En la unidad anterior vimos la conquista de Guatemala, la fundación, los traslados, siglo XVI, la conquista y fundación del Reino de Guatemala. Luego vamos a la época colonial, siglo XVI al XVIII. Siglo XIX, gobiernos liberales. América logra su independencia total. Ya para el siglo XIX ya todos los reinos ya se habían independizado de España y de otros reinos. Y el siglo XX, lo que estamos entrando ya, dictaduras y revoluciones en América. Ahorita vimos las dictaduras, hay más dictaduras en América Latina, ¿verdad? En Centroamérica también. Ustedes en su libro pueden ir viendo otros personajes. Y la próxima clase vamos a ver sobre las revoluciones en América. Muy bien, la tarea. Hablemos de la tarea. Van a crear un perfil de Facebook, pero este perfil no en la computadora, o sea, no en la red, sino ustedes en una hojita van a crear, ¿verdad? Una hoja oficio, ¿verdad? Van a crear ustedes el perfil de Facebook. ¿Cómo fuera el perfil del Facebook de Ubico? Entonces van a colocar la foto de Ubico, su nombre, cuándo nació, pues cuándo murió, ¿verdad? O sea, los logros, las características, pro y contras de su gobierno, porque definitivamente hay cosas positivas y hay cosas negativas, es parte de la historia, no podemos sentenciar a alguien que fue malo, sino hubieron algo, ¿verdad? Podemos rescatar algo de los personajes de la historia. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Está Albert Einstein, ¿verdad? Su- un perfil, ¿verdad? Ahí está toda la información en una hoja, ¿verdad? En una hoja es suficiente. Tenemos a Fidel Castro, ¿verdad? El líder de la Revolución Cubana de 1960.
Y el otro personaje no logro ver aquí, me disculpan, pero no logro identificar. Entonces van a hacerse su tarea. En una hojita, por favor, hacen el perfil de Facebook de los dictadores que vimos. Pueden elegir a Manuel Estrada Cabrera, a Rafael Carrera y Turcios, a Jorge Ubico Castañeda, a Carlos Castillo Armas o a José Efraín Ríos Montt. Cualquiera de ellos y van a colocar ahí dictador. ¿Va? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué aspectos? ¿Cuándo dio el golpe de Estado? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Todas esas cuestiones, ¿verdad? Porque es parte de la historia, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir par de fotos, acontecimientos y todo, ¿verdad? Espero que quede claro cómo van a hacer esta tarea y esta tarea con las imágenes del libro de ejercicio, les toman fotos y me la envían al correo y ahí van a tener sus 15 puntos. Bueno, la próxima clase no nos la podemos perder, por favor. Y quiero que empiecen a ver videos, empiecen a adelantarse, ¿verdad? A ver, de repente hay algún documental, hay varios documentales, hay un documental muy bueno, Hombres del 44, habla sobre la revolución, ¿verdad? Y la próxima clase va a ser esa. Tenemos tres imágenes. Una imagen sobre el Instituto Central para varones, en la zona 1. Esa imagen es del Central, ahí están estudiantes con soldados el 20 de octubre, ¿verdad? Triunfo de la juventud, porque fueron los jóvenes que participaron en la Revolución de Octubre. Tenemos otra imagen sobre el Plan Cóndor que va a desarrollar Estados Unidos y la CIA para establecer a caudillos y dictadores en toda América Latina, y entre ellos Carlos Castillo Armas. Y tenemos, por último, al presidente constitucional de la República de Guatemala, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, o el soldado del pueblo, que lamentablemente lo van a derrocar en el 54, en junio, y lo obligan esa noche, si no estoy mal, o en la noche anterior, no me acuerdo, a salir del país, ¿verdad? Hay una imagen, creo que la van a encontrar ustedes en Facebook, donde él lo obligan a desvestirse. Y hay una imagen él cuando se está quitando la playera, ¿va? En el aeropuerto La Aurora, cuando él sale de Guatemala hacia México, creo, si no estoy mal. Luego estuvo un tiempo en México, estuvieron en Cuba y así, estuvieron emigrando, ¿va? Y él sale, ¿va? Y ahí está quitándose la playera, ¿va? Y se ve, pues, él ya sin playera y todo, ¿va? Entonces, hay un poeta ahí, un poema decía, así desgarraron la esperanza de Guatemala, decía, ¿va? Entonces, es impresionante cómo es el único presidente que logran y lo hicieron para humillarlo, ¿verdad? Entonces, es un tema que la verdad muy importante porque gracias a la revolución hoy tenemos varios beneficios. El código de trabajo, que el código de trabajo establece, por ejemplo, sueldo mínimo, horarios de trabajo. Hoy tenemos varios beneficios, bono 14, aguinaldo, vacaciones, gracias al código de trabajo que se va a crear en la revolución. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, gracias a la revolución. El Magisterio Nacional y los códigos, ¿va? El escalafón y el 1485, gracias a la revolución. Y así muchos aspectos que hasta el día de hoy se mantienen gracias a este triunfo democrático. Muy bien, mis queridos amigos, fue un gusto, la verdad, compartir con ustedes. Espero que, pues, gracias por sus comentarios. Algunos ahí me han escrito que lo ven los videos en casa, con la familia y todos aprenden y eso es bueno. La verdad que alegre. Me alegra mucho que pues poder compartir con ustedes. No olviden suscribirse al canal, ¿verdad? Ya vamos creciendo en el canal y compartir y comentar nuestros videos. Así que muchas gracias, espero sus tareas y hasta la próxima. Un saludo.